que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Una vez más. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Padre, te damos gracias, Señor mi Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea dirigiendo, Padre, tu palabra, mi Dios amado. En esta hora, Padre, te pido que nosotros, Señor, al escuchar tu palabra y nosotros, Señor, mi Dios, ser partícipes, Padre, de tu palabra, Señor, te pido, Padre, que realmente tú pongas en nosotros, ese sentir, Señor, mi Dios, de guardar tu palabra, Señor, mi Dios, de atesorarla, Señor, para así poder compartirla, Padre, porque tu misma palabra lo dice, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios. En esta hora te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, mi Dios. Te pido, Padre, que tú, Señor, nos abras todo entendimiento para que podamos entender, Señor, mi Dios, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús ponemos todo, Señor, y que tu Espíritu Santo sea dirigiéndolo todo, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, dice la palabra, hermanos, que anduvieron ellos por todo el desierto dando vueltas y vueltas por 40 años. Hermanos, pero durante ese tiempo Dios se manifestaba al pueblo de Israel e inclusive les decía que les dijo que le hicieran el arca del pacto, el cual, hermanos, el pueblo de Israel, a cualquier lugar donde ellos iban cargando con el arca del pacto. Pero, hermanos, llega el momento después de 480 años en donde Dios habla a Salomón y le hace saber que tiene que comenzar la construcción del templo, en donde realmente, hermanos, Dios quería establecerse en ese lugar. Pero ahora, Salomón, ¿qué le dice? Salomón le dice claramente y le dice a Dios: ¿acaso estas 4 paredes o este templo que yo te voy a construir, acaso podrán detenerte? Cuando ni el cielo, ni los cielos de los cielos te han podido contener. Hermanos, y ustedes saben que hoy en día, nosotros pensamos que Dios está en estas 4 paredes encerrado. Hermanos, un día escuché a un predicador que dijo que se llenaran del Espíritu Santo en este domingo. Dice: llénense, gócense, porque y cuando ustedes estén sentados en esa silla, que esa silla se llene de gloria del Espíritu Santo, para que cuando ustedes regresen, ahí esté otra vez el Espíritu Santo. Hermanos, ese es totalmente erróneo. ¿Por qué? Entonces nosotros encerramos a Dios en este lugar. No. Por supuesto que no. Cuando aquí mismo Salomón le dice: Señor, ¿a poco este lugar, este templo te va a poder contener? Si ni aún los 3 cielos te han podido contener. Fíjense lo que dice, hermanos. ¿Por qué? Cuando Salomón comienza esa construcción de ese templo tan hermoso, hermanos, ¿por qué? Porque era un templo hermoso. Era un templo que era construido con los mejores materiales. Un templo que fue diseñado por Dios mismo. Y comienza la construcción, hermanos, y en medio de esa construcción Dios le dice a Salomón, dice
En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11 y 13, dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis mandamientos, guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Hermanos, Dios le había hecho una promesa a David. E inclusive, David pensaba que él era el que iba a construirle el templo a Dios. Sin embargo, Dios le dice: tú no vas a ser quien lo va a construir, sino va a ser tu hijo Salomón. Pero sin embargo, hermanos, Dios le había prometido a David que iba a estar con él, que iba a estar con su descendencia, que iba a estar con el pueblo de Israel. Pero había reglas, había decretos, había estatutos, había mandamientos para que la presencia de Dios estuviera siempre presente en ese lugar. El pueblo de Israel tenía que guardar, tenía que cumplir todos los mandamientos, tenía que cumplir todos los decretos de Dios. Hermanos, pero llega el tiempo, realmente llega el tiempo en donde el pueblo de Israel comienzan a alterar el templo de Dios. Comienzan a ofrecer sacrificio a dioses ajenos. E inclusive comienzan a ofrecerle a sus hijos a Moloch, a ese dios pagano. ¿Se imagina todo lo que había ocurrido, hermanos, cuando Dios le dijo: si ustedes guardan mis decretos, guardan mis mandamientos, yo estaré siempre con ustedes? Hermanos, sin embargo, el pueblo de Israel fue en contra de todo lo que Dios les dijo. Y comienzan a hacer, hermanos, todo tipo de barbaridades dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios. Hermanos, llega al grado en que Dios decide no estar su presencia más en ese lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente, hermanos, si ustedes se dan cuenta hoy en día, estos lugares han perdido respeto. En estos lugares, hermanos, se sube cada payaso a predicar. Cada persona que en lugar de llevar palabra de Dios, lo único que hacen es hacer un show. Ahora ustedes piensan que realmente Dios se agrada de eso y que la presencia de Dios va a estar en este lugar. No, Dios va a estar en un lugar en donde realmente se le adore, en un lugar en donde se respete su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: por esto Dios deja de manifestarse en el templo. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, ¿qué fue lo que pasó cuando Él entró al templo? ¿Qué fue lo que Él encontró? Vendimias. Hermanos, encontró un desorden total. E inclusive, hermanos, dice que el Señor Jesús llegó y comenzó a tirarles mesas, a aventarles sillas a los que cambiaban monedas, a los que vendían palomas en el lugar, en el templo de Dios. E inclusive les dice: la casa de mi Padre es casa de oración. Amén. Y ustedes la han hecho en una cueva de ladrones. Hermanos, se ponen a pensar todo el dolor que sintió nuestro Señor Jesús a mirar todo lo que estaba aconteciendo en un lugar que se había hecho dedicado para Dios, en donde se había alterado realmente todo, en donde ya lo habían agarrado como un negocio.
Hermanos, por eso hoy en día analicemos si es correcto que en la iglesia, que en el templo de Dios se vendan comidas. No. Que en la iglesia de Dios se haga un negocio y usando como pretexto es para la obra. Esto que se está realizando es para la obra, para que la obra siga adelante. Hermanos, si hemos confiado en Dios, Él nos va a llevar. Amén. Su obra Aleluya. no va a parar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque realmente nosotros no nos ha caído el 20 que la obra no es del hombre. Y la obra no la sostiene el hombre. La obra la sostiene Dios mismo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, como yo siempre lo he dicho, hermanos, si vamos a realizar algo, algún evento, con relación para algo, hermanos, que queramos recaudar algún fondo, no se van a hacer en la iglesia. Lo podemos hacer en los hogares, pero menos en el templo de Dios. El templo de Dios se guarda y se respeta para lo que es. Mi casa es casa de oración. Amén. Aleluya. No es un lugar para negociar. Por eso el Señor Jesús, cuando llegó a ese lugar y encontró todo eso, hermanos, dice que se molestó, se enojó y comenzó a tirarles mesas y comenzó a tirarles sillas. ¿Por qué? Porque realmente le entró ese celo de cuidar el templo de Dios, de cuidar el templo de su Padre. ¿Se imaginan, hermanos? Cuando hoy en día ya no se cuidan estos lugares. Hoy en día, hermanos, se hace de todo menos predicar el verdadero evangelio de Cristo. Se hace de todo menos traer la palabra verdadera de Dios. ¿Por qué? Y se los voy a decir porque la palabra de Dios, hermanos, cuando la palabra de Dios se da tal y como es, no nos gusta. ¿Y saben por qué no nos gusta? Porque la palabra de Dios nos desnuda en nuestra totalidad, nuestra vida, la cual estamos llevando. Y yo solamente quiero que me den palabra bonita, palabra que me diga, no te preocupes, si tú pecas, ve con Dios y de todas maneras abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, en lugar de decir, hermano, has pecado, levántate y pídele perdón a Dios. Pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, no vuelvas a pecar. Porque le estamos fallando a Dios. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente Dios ya no habita en lugares hechos por manos de hombres, por los que pensábamos que nosotros dejábamos después del servicio, le decíamos, Dios, Espíritu Santo, Señor Jesús, quédate ahí y espéranos para el próximo servicio. O si pensábamos eso, dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿quién es el portador de la presencia de Dios? Nosotros. Amén. Al lugar que nosotros vayamos, nosotros vamos a llevar la gloria de Dios. Amén. Aleluya. La gloria de Dios, hermanos, no se queda aquí. La gloria de Dios se va con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Ahora, es gozoso escuchar eso. Amén. Aleluya. Pero también tenemos que guardarnos. Amén. También tenemos que respetar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es morada del Espíritu Santo. Amén.
es morada del Espíritu Santo, hermanos. Yo no quiero, hermanos, tener una casa, un templo en donde esté sucio, en donde el Espíritu Santo, hermanos, esté morando. Por eso, hermanos, tenemos que hoy en día, así como queremos que este lugar esté bonito, que esté limpio, que no haya basuras, hermanos, asimismo tenemos que guardar nuestra persona. Asimismo tenemos que guardarnos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, aleluya. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, va siempre con nosotros. Al lugar donde nosotros vayamos, Él va a ir. ¿O qué pasa? Vengo al servicio, me gozo y adoro a Dios y le alabo y lo respeto porque estoy en el templo. Pero acabando el servicio me salgo y vuelvo a tener una vida desordenada. Hermanos, si de verdad somos portadores del Espíritu Santo, tenemos que aprender a ser igual, tanto aquí en la iglesia como allá afuera. Amén. ¿Por qué? Porque entonces llevaríamos una vida de cristianos con doble cara. Una vida de cristianos que representemos una cosa aquí y allá afuera otra. ¿Por qué, hermanos? Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día, eso acontece. Hoy en día, eso está aconteciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay consagración a Dios. No nos estamos consagrando realmente a Dios. Hermanos, es día y es momento de que realmente analicemos. ¿Estoy cuidando el templo de Dios? ¿Estoy consagrando el templo de Dios? ¿Estoy dedicándole santidad al templo de Dios? ¿O estoy siendo un doble cara? ¿O estoy realmente engañándome a mí mismo? Presentando una cara delante de los hermanos y cuando salga allá afuera soy una persona totalmente diferente. Santo. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis? ¿O acaso están ignorantes? Palabra de Dios. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Amén. Y ustedes saben que las obras del Espíritu Santo son manifiestas en cada uno de nosotros. Pero que también las obras de la carne son manifiestas en cada uno de nosotros. Así es. Si vivimos conforme al Espíritu, tenemos que tener las obras o los frutos del Espíritu Santo: paz, mansedumbre, templanza, amor. Hermanos, yo sé que aquí la palabra de Dios se tiene que tomar como es. Cada uno de nosotros tiene que aprender, óiganlo bien, a tomar la palabra de Dios tal y como está. Si la palabra de Dios me está hablando a una parte en donde yo le estoy fallando a Dios, yo la voy a tomar. Amén, aleluya. Entonces, ¿cómo voy a madurar si realmente lo que yo no me guste lo voy a desechar y voy a decir: ese pastor no está loco? O ese pastor, ¿qué está diciendo? No. Porque es palabra de Dios, hermanos, y en la cual debemos de tomar todo lo que viene de Dios. Si hay exaltación a nuestra vida, hay que tomarla. Amén, aleluya. Pero si hay reprensión también a nuestra vida, Amén, hay que tomarla.
¿Cómo vamos a crecer si no? ¿Cómo vamos a madurar si no? Si no tomamos la palabra como es. ¿Se acuerdan lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios. Que prediques. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra, que presentes la sana doctrina. Porque vendrán tiempos, les dice, vendrán tiempos en donde se amontonarán, teniendo comezón. ¿Saben lo que significa? Que hay gente que solamente va a iglesias a escuchar lo que le gusta, que le rasquen el oído, que le suavicen la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo están esas personas delante de Dios? El apóstol Pablo también lo dice y lo aclara. Si yo quiero agradar primeramente al hombre antes que a Dios, entonces dejo de ser un hombre que predique la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras el apóstol Pablo dice, no me interesa que se molesten, porque no busco agradarlos, busco agradar a Dios. Amén. Busco agradar a Dios en primer lugar. Hermanos, y así cada uno de nosotros debemos de buscar agradar a Dios. Siempre tratar de buscar a Dios. Si vamos a dar una palabra de Dios, debemos de hacerla tal y como está. No debemos de quitarle ni de ponerle, porque si le presento la palabra de Dios a esta persona porque anda mal, y si yo le hago ver que está mal por medio de la palabra, no lo voy a hacer porque se va a sentir mal, no. ¿En qué le va a ayudar? Pero si yo le presento la palabra de Dios tal y como está, Dios va a hacer la obra en esa persona. Amén. Hermanos, es momento de que analicemos cómo tengo el templo de Dios. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones tengo viviendo o morando al Espíritu Santo dentro de mí? Lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia. Muchos conocen a Dios Padre. Muchos conocen al Señor Jesucristo. Pero pocos conocen al Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque no nos tomamos el tiempo para platicar con Él. No nos tomamos el tiempo y dedicarle un tiempo a Él y platicar con Él. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel consolador que el Señor Jesús, cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no viene sobre ustedes el consolador, el cual estará con ustedes y en ustedes. El Espíritu Santo es nuestro guiador, nuestro consolador, nuestro intercesor. Amén, aleluya. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo abandonamos? ¿Por qué dejamos de platicar con Él? ¿Por qué lo tenemos olvidado? Cuando Él está en nosotros. Cuando tenemos, hermanos, esa gran bendición de parte de Dios, e inclusive la misma palabra dice que nosotros tenemos algo que los ángeles no tienen. ¿Imaginan el privilegio? Porque nosotros tenemos el privilegio que no tuvieron los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios envió a su único Hijo
a morir por cada uno de nosotros. Dios demostró su amor a través del sacrificio de Jesús hacia nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y por los ángeles no pasó eso. Por eso dele la gloria, hermanos. Amén. Dele la gloria y exáltelo. ¿Por qué? Porque realmente Él nos ha dado privilegios que no merecíamos. Él nos ha dado privilegios que no merecíamos. Sin embargo, en su infinito amor, tuvo misericordia y nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿lo hemos valorado? ¿Hemos valorado el don que Dios nos dio? Es momento de analizar nuestras vidas. Queremos ser cristianos, agradecidos y agradando a Dios. Tomemos esa tarea. Tomemos esa tarea de platicar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Él está con nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya no lo ignoramos. Ya sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, pero llega el tiempo, fíjense, cuando nosotros estuvimos en las iglesias bautistas y cuando nosotros encontrábamos a otros hermanos y nos decían, e inclusive decían que nosotros no teníamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decían que las iglesias bautistas no danzan, que las iglesias bautistas no aplauden. Hermanos, todo aquel que ha confesado a Jesús como su Salvador es sellado con las arras del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿sabe que nosotros hacemos las divisiones? ¿Saben que nosotros somos los que señalamos e inclusive imponemos la forma de adoración a Dios? Nosotros somos tan capaces de decir, no, mira, tienes que alabar a Dios así, no, mira, tienes que adorar a Dios así. Ahora, ¿hay forma de adorar a Dios? ¿Hay alguna forma para adorar a Dios? ¿Se acuerdan aquella mujer samaritana? ¿Se acuerdan cuando ella misma le dice al Señor Jesús, le dice, ustedes dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén y nosotros decimos que se debe de adorar en este monte? Y el Señor Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos. Pero ha llegado la hora. En espíritu. Ha llegado la hora en que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Amén, Porque tales aleluya. adoradores son los que buscan el Gloria a Padre. Dios, aleluya. Amén. Hermanos, ¿hay forma de adorar a Dios? Aleluya. Sí la hay. Pero debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Que realmente, hermanos, nuestra adoración sea una adoración que salga de nuestro espíritu, que salga de nuestro corazón. Porque cuando eso sucede, óigalo bien, cuando eso sucede, la gloria de Dios se va a manifestar en donde nosotros estemos. Amén. Una vez hicieron una pregunta. La gloria de Dios se encuentra en el edificio, y dijo un hermano, sí se encuentra la gloria de Dios en el edificio. Y la pregunta es, entonces Dios
está allí, hace morada ahí. Y este hermano le dijo, le voy a hacer solamente esto. En Estados Unidos hay un porcentaje grande de que se cierran lugares, se cierran iglesias. La pregunta es, si ese lugar que cerraron ponen una cantina, donde estaba la iglesia, ponen una cantina, o hacen un bar, o hacen un lugar en donde se prostituyen, la pregunta es, qué triste es para Dios estar ahí. Hermanos, porque eso es pensar erróneamente. Pensar que la presencia de Dios se queda en este lugar, cuando la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Todos los que venimos a este lugar no venimos a recibir la gloria de Dios, sino la gloria de Dios la traemos nosotros a este lugar. Amén, aleluya. La gloria de Dios la traemos nosotros en este lugar y en cualquier lugar que nosotros nos paremos. ¿O ignoráis? ¿O ignoráis que vosotros sois, que vuestros cuerpos sois templo del Espíritu Santo? Hermanos, por eso es triste. Es triste cuando hoy en día hay denominaciones que se dejan guiar por un líder. O hay sectas, para decirlo más claro. Hay sectas que son dirigidas por un líder. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que esas personas no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienen una vida sin temor a Dios. Tienen una vida en donde su vida depende totalmente del líder que está enfrente de ellos. Hay muchos casos, hermanos. Hay muchos casos sobre esas situaciones. Pero ¿saben por qué? Porque estas personas sí están ignorantes, como lo dijo el apóstol Pablo. Ellos sí ignoran. Ellos sí ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto ellos necesitan una figura para poder dirigir su fe, para poder dirigir su confianza hacia Dios. Nosotros no necesitamos una figura. Nosotros solamente necesitamos tener fe. Tener fe de que el Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, por eso hoy en día no nos dejemos engañar. Porque la palabra de Dios es clara y contundente. La palabra de Dios es clara. Vivamos una vida que le agrade a Dios. Vivamos una vida que realmente resalte Dios en nosotros. Porque es fácil, hermanos. Es fácil realmente nosotros detectar una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo y otra que no lo está haciendo. ¿Qué dice la misma palabra? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de frutos hemos dado? ¿Qué tipo de frutos hemos presentado delante de Dios? Para decirle, Señor, yo me he dejado dirigir por tu Espíritu Santo. Yo me he dejado dirigir por el Consolador. Yo me he dejado dirigir por el Guiador. Yo me he dejado dirigir por aquel que intercede por mí. El Señor Jesús lo dijo, hermanos. Lo dijo claramente, que Él se iba a ir.
dijo, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que vendrá sobre ustedes el Consolador. Hermanos, ¿se imaginan ese gran privilegio? ¿Lo hemos considerado? Hemos considerado toda la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, los dejo con esta palabra. Los dejo con esta palabra y que Dios mismo a través de su Espíritu Santo haga su obra, primeramente en mí, como siempre lo he dicho. Y como lo decía el apóstol Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Yo no me excluyo. Yo no digo ustedes. Yo me pongo en primer lugar. Porque yo soy el que tal vez necesita más de Dios. Y todos ustedes deben de tomar la misma. Todos debemos personalmente decirle, yo te necesito, Dios, más que los demás. Amén. Amén. Necesitamos cada uno de nosotros entregar y consagrar nuestra vida a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia, si queremos ver la gloria de Dios en nuestros hijos, nosotros como padres, tenemos que comenzar a consagrar más nuestras vidas a Dios. Amén, amén. ¿Queremos ver una iglesia fortalecida? ¿Queremos ver una iglesia que rinde frutos? ¿Queremos ver una iglesia que presente la palabra de Dios tal y como está? Comencemos por nosotros mismos. Comencemos por nuestros hogares y después por nuestra iglesia y por último con los que están afuera. No querramos ver una iglesia gloriosa cuando no hay una acción en nosotros, cuando no hay una acción dentro de mi familia. Si queremos ver la gloria de Dios en este lugar, tenemos que presentarlo individualmente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser al servicio de Dios. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga.